Muy bien. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, disculpadme por no poder estar allí y por los problemas técnicos que hemos sufrido estos últimos días. Mi nombre es Guillermo Galdón. Soy un médico urólogo residente del Hospital de Ferrol. Hice el doctorado precisamente sobre el síndrome de DSK y las espermatogenous stem cells. Hoy voy a hacer un poco de repaso de algunas preguntas que nos han transmitido desde miembros de la asociación. Estas son las tres preguntas que me vehiculizaron a mí. ¿Cuándo es mejor buscar la fertilidad? ¿Es mejor preservar tejido en la adolescencia o esperar a la edad adulta? ¿Y si el SK se podrá curar? Alrededor de estas tres preguntas, yo he establecido tres, digamos, tópicos para poder darles respuesta, ¿vale? Bueno, un pequeño repaso. El síndrome de Klinefelter es una característica que tiene 47 cromosomas, con dos copias del cromosoma X y una copia del cromosoma Y. El 10% de las personas que presentan este síndrome tienen algún nivel de mosaicismo, es decir, que no todas sus células son 47XXY, sino que algunas pueden tener 46XY y tener, digamos, variedad, heterogeneidad dentro de sus células, ¿vale? Es un síndrome que es un síndrome frecuente, afecta a uno de cada 500, cada 1000 varones nacidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aunque sea tan frecuente, pues muchos de estas personas pues nunca llegan a saber que son Klinefelter. El diagnóstico no llega. De hecho, la mayor parte de estos pacientes llegan al diagnóstico en la edad adulta y precisamente por su característica más frecuente, que es la infertilidad. ¿Vale? Aún así, hay muchos de estos pacientes que nunca llegan a ser diagnosticados. Entonces, ¿cómo funciona esta infertilidad que los pacientes sufren? Pues se trata de una fibrosis testicular que es progresiva y que se inicia alrededor de la adolescencia. Es decir, tienes niños con Klinefelter que no tienen fibrosis testicular y que en el momento en el cual pues, entran en la adolescencia y empiezan a producir espermatogénesis, empiezan a producir espermatozoides, es cuando se inicia este proceso de fibrosis y que al adulto pues, lo deja en la mayoría de los casos pues, infértil. ¿Vale? Por eso decimos siempre que un diagnóstico temprano es esencial para poder optimizar el seguimiento de este paciente y hacer digamos, las intervenciones que van a hacer que la calidad de vida de estas personas pues mejore. Vamos al primer tema, el tratamiento de la fertilidad en el síndrome de DSK. Bueno, lo que decíamos antes, la mayoría, más del 90% de los pacientes con SK no tienen prácticamente espermatozoides en el semen, tienen una azoospermia severa. Vale, de hecho, es la causa genética más frecuente de infertilidad masculina. Y si cogemos a todos los pacientes que vienen a la consulta por azoospermia no obstructiva, el 10% son pacientes con síndrome de Klinefelter. Vale. Lo que decíamos, pues esta infertilidad se establece por un proceso de fibrosis que va poco a poco estableciéndose desde la pubertad hasta la edad adulta, ¿vale? Por eso si vemos estas imágenes, no sé si veis mi puntero, en los pacientes prepuberales, es decir, jóvenes que aún no han llegado a la pubertad, tienen unos túbulos pues más parecidos a los controles, pero a medida que vamos entrando en la pubertad hasta la edad adulta, nos encontramos que en la edad adulta muy poquita parte de ese tejido testicular aún tiene actividad de espermatogénesis, es decir, muy poquitos focos dentro de ese testículo siguen produciendo espermatozoides, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, dependiendo de la edad, podemos llegar al diagnóstico por diferentes formas, ¿no? Lo más normal es que el paciente consulte en la edad adulta quejándose de infertilidad y que en el estudio de esa infertilidad y por las características que presenta, se llega al diagnóstico mediante cariotipo de Klinefelter, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que poco a poco, con los esfuerzos que están haciendo los compañeros pues, de consejo genético, de endocrino, de pediatras, pues poco a poco vamos encontrando un diagnóstico más temprano y que nos permite, ya sea en la adolescencia o incluso en la edad prepuberal, hacer una serie de tratamientos para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿vale? Incluso ahora, bueno, pues como podéis saber todos, el diagnóstico genético durante el embarazo o incluso preimplantacional permite identificar personas con SK incluso desde el momento en el que nacen, ¿vale? Entonces esto pues, nos abre un poco de abanico de posibilidades para poder mejorar los tratamientos, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos ahora en el escenario de la edad adulta, que es lo más frecuente cuando vienen por infertilidad. Entonces, a día de hoy, los tratamientos clínicos probados con experiencia desde hace muchos años
para producir bebés, para producir técnicas de fertilidad y dar solución a esta infertilidad, se basan, si esto es una imagen del testículo y aquí tenemos los túbulos a través de los cuales se van produciendo los espermatozoides, ¿no? De menos diferenciado a más diferenciado, todas las técnicas que tenemos disponibles se basan en células diferenciadas, ¿vale? Ya sean en las células de espermatozoides que hay en el seminograma, ¿vale? O en esas células que están a punto de salir del testículo que podemos recuperar mediante cirugía, mediante biopsia testicular, ¿vale? Con esas células somos capaces de producir la fertilización in vitro con la pareja y que esos embriones que se hayan fertilizado in vitro luego pues se transfieren y pueden llegar a dar lugar a un hijo, ¿vale? Entonces, cuando preguntamos por el mejor momento para buscar la fertilidad, pues realmente eso es una pregunta que tenemos que tener en cuenta muchas variables. Entonces, realmente lo mejor que podemos hacer es ir a una valoración especializada, es decir, a un eh, profesional de la infertilidad masculina, andrólogo, urólogo especializado, que nos pueda hacer una valoración general y optimizar todos esos parámetros para buscar la fertilidad en el momento más adecuado. ¿Para eso qué tenemos que valorar? Bueno, pues directamente otros factores de riesgo de infertilidad que pueden sumarse al efecto del Klinefelter, ya sea pues el tabaco, la radiación, las enfermedades de transmisión sexual. Luego, por supuesto, importantísimo, imprescindible, hay que valorar a la pareja. Un hijo viene de dos personas. Entonces, si por mucho que nosotros intentamos optimizar al varón, si el factor femenino tiene otras características, otras necesidades, pues no vamos a ningún sitio, no tenemos que adaptar las necesidades de los dos miembros de la pareja. Luego, pues tenemos que evaluar cómo es el estado general de la persona, ¿no? Como vosotros sabéis, pues hay muchas variables, tanto el peso como la altura, como incluso el grado de desarrollo andrológico, ¿no? Pues la presencia de vello, el tamaño de los testículos, todo eso nos puede dar una idea mejor, más precisa, de cómo están funcionando esos testículos en ese momento. Luego, pues directamente exploraciones físicas que pueden darnos otros datos que están asociados al Klinefelter y que también nos pueden modificar pues el tratamiento de fertilidad, una criptorquidia, unos testículos sin descender, un varicocele, ¿no? El volumen testicular con el que estamos tratando, ¿no? Ya sea mediante ecografía, mediante orquidómetro, pues también nos permite un poco saber mejor qué opciones tenemos, ¿no? Por supuesto, el perfil hormonal, ¿no? Hacer un análisis exhaustivo pues, del eje, de las hormonas, de la hipófisis de los testículos, ¿no? Cómo están respondiendo, ¿no? Luego, pues, el seminograma. Hemos dicho que la mayoría de pacientes con SK son azoospermicos, no tienen prácticamente espermatozoides en el eyáculo, pero hay algunos pocos que sí. Incluso hay algunos pocos que pueden tener algunas células en ese semen que quizás no son suficientes para conseguir una concepción natural teniendo relaciones, pero podemos utilizarlos mediante otros métodos para conseguir descendencia. Vale. Por supuesto, conseguir un estudio genético, digamos, preciso, exhaustivo, identificar cualquier posible mosaicismo que pueda haber en el SK. Pues incluso esto ya son cosas menos frecuentes, pero ya intentar identificar otras mutaciones asociadas con SK. Y por supuesto, muy importante, evaluar la historia previa de tratamientos con testosterona. Vosotros sabéis que cualquier paciente que se somete a un tratamiento con testosterona, pues tiene que tener una información previa de que ese tratamiento va a tener un efecto deleterio en su función testicular, ¿no? Entonces eso en el futuro puede dificultar el tener hijos, ¿no? Entonces eso pues hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Entonces, este es el factor que más claramente se ha objetivado en las guías clínicas, ¿no? Que cualquier persona que tengamos con una déficit de testosterona y que vamos a iniciar un tratamiento, tenemos que informarle de que ese tratamiento pues, va a tener un efecto negativo en su función testicular. Eso no significa que ya sea 100% irreversible, ¿no? Pero que cuando empezamos ese tratamiento tenemos que tenerlo en cuenta y que desde luego si hay que hacer algún tipo de evaluación o pues siempre debe intentar hacerse antes que te llega a la consulta un paciente que ya ha hecho testosterona un tiempo, es totalmente incompatible con hacer pues un estudio, un seminograma, una biopsia testicular, para nada, para nada. Simplemente hay que ser conscientes de que eso pues, nos va a dificultar las cosas, ¿vale? Venga, esto es una cosa que yo os quería comentar, porque de hecho hay muchos sitios que ya directamente cuando pides el cariotipo ya sale un texto automático digamos, de la empresa que hace el test que ya indica que la testosterona pues les beneficia a estos pacientes, ¿no? Y esto pues yo sería partidario de hacer un comunicado para intentar matizar este tipo de reports, ¿no? Porque si incluimos ahí el factor fertilidad nos ahorraremos
muchos disgustos. Yo, por ejemplo, he tenido ya varios pacientes que, digamos, por el mero hecho de la lista de espera que tenemos para ver a los pacientes, les pido un cariotipo y antes de que yo les pueda volver a ver, ya ha salido el resultado que ya han visto ellos en la app de su salud o los ha visto su médico de primaria y los han enviado a otros profesionales que sin ser, digamos, sin valorar el factor fertilidad ya les han puesto en tratamiento con testosterona y bueno, pues nos puede complicar la cosa, ¿vale? Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué es lo adecuado en este momento en el manejo clínico de la fertilidad? Bueno, pues primero de todo, intentar detectar el SK cuanto antes y hacer un estudio longitudinal, es decir, ir evaluando pues, todos esos parámetros desde el estado de diferenciación, el volumen testicular, cómo están las hormonas, ¿vale? Y intentar identificar cuál es el mejor momento antes, si puede ser, de iniciar una TRT en caso de que sea indicado, porque como sabéis, no todos los pacientes les hace falta TRT de inicios, no, digamos que podemos a veces esperar un poco, pues se les hace ese análisis, ¿no? Esa evaluación. Primero, pues la evaluación hormonal, el análisis del semen, y en caso de que encontremos alguna célula viable en el semen, pues se puede criopreservar para utilizarla para técnicas de fertilización in vitro. En caso de que estas células no estén presentes, se les podría hacer una biopsia testicular. Vale. En los pacientes con SK, como os he explicado, esos focos digamos, preservada espermatogénesis, esos focos del testículo que aún están funcionando, están muy parcheados. Entonces, por eso se ha visto que en estos pacientes hacer una microtese, que sería una microdisección del testículo, en lugar de hacer biopsias aleatorias, les puede beneficiar mucho, puede aumentar el ratio de encontrar espermatozoides. Vale. Estos espermatozoides que se encuentran mediante biopsia, pues lo mismo, se pueden utilizar mediante técnicas de fertilización in vitro para producir hijos. Vale. Todo esto que os he comentado, estamos desde el punto de vista clínico probado. Vale. Luego ya iremos a esta parte de abajo, que sería más la parte experimental. Vale. Repasamos, ¿cómo podemos aumentar las posibilidades de éxito de las terapias de fertilidad para el paciente SK? Primero, valoración optimizada, optimización. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, podemos durante un tiempo cambiar, si ese paciente ha tenido TRT con testosterona, terapia de reemplazo con testosterona, se le puede cambiar a otro tipo de tratamientos que son un poco más incómodos porque exigen, pues a veces, medicamentos intramusculares o subcutáneos, pero que al estimular el testículo en lugar de inhibirlo, pues nos permite fomentar que durante ese tiempo el testículo haga lo más posible, haga lo máximo posible para producir espermatogénesis. De este modo intentamos mejorar la posibilidad, digamos, intentamos mejorar las posibilidades de poder recuperar espermatozoides durante la cirugía. Esto también sería, pues eso, optimizar el eje hipotálamo hipófisis gonadal para intentar que digamos que ese testículo que está un poco tocado, pues dar que dé lo mejor de sí mismo, ¿no? Intentar que cuando vayamos a la cirugía vayamos en las mejores condiciones, ¿no? Lo que decíamos antes, eliminar factores modificables. Si ya es difícil conseguir fertilizar en pacientes con SK, pues intentar que no nos lo ponga más difícil, pues un tabaquismo, una exposición laboral de riesgo, todas esas cosas, ¿vale? Lo que decíamos ahora antes, fomentar el microtese sobre el TESE, indicar el diagnóstico preimplantacional digamos, temprano, pues sabemos que todos, el paciente con SK, no por tener que ir a hacer terapias de fertilidad avanzada, tienen un riesgo muy alto de tener hijos aneuploides, pero sí que cualquier procedimiento de ART, de técnicas de reproducción, pues tienen un riesgo añadido. Entonces, pues está recomendado si se puede hacerlo, ¿no? Esto es lo que está bastante establecido en este momento. ¿Por dónde van a ir los tiros en el futuro? ¿Cómo estamos intentando mejorar todos estos ratios? Pues hay una tendencia hacia hacer microtese, además en fresco, ¿no? Para intentar optimizar que si cualquier célula se puede encontrar durante la cirugía, pues porque pueda ser utilizada para fertilización. Esto es un procedimiento que muy poco, o sea, que logísticamente es muy complicado y no siempre se puede ofrecer, pero en el caso de que se pueda ofrecer, pues mejora las posibilidades. Se están introduciendo nuevas técnicas como el ROSI, que intentamos poder utilizar una mayor variedad de células para poder fertilizar eh, el huevo, pero es más, digamos, aún está en experimentación. Y luego, pues hay estudios que utilizan otros tipos nuevos de formulación de testosterona, como la testosterona nasal, que parece que podría ser menos deleteria para el testículo.
Vale, con todo esto que os he comentado, ¿cuál es el escenario clínico en este momento? Lo que os he dicho, estos datos están un poco desactualizados. Probablemente ahora tengamos algo más de éxito, pero la última revisión así grande pues habla pues, de un 40-45% de posibilidades de encontrar espermatozoides durante la cirugía y si luego pues bueno, algo mejor con la microdisección y si luego esto lo combinamos pues con el, digamos, el proceso de fertilización, transferencia, viabilidad llegamos a alrededor de una tasa de 16% de nacidos sanos. Yo os digo que estos son los últimos datos robustos, pero parece que esto poco a poco va mejorando. Vale. Bueno, hasta aquí la parte clínica, la parte de tratamientos establecidos de fertilidad. Vamos a hablar un poquito más del siguiente paso en investigación, ¿no? De lo que va a venir más adelante. Bueno, antes recuperamos el esquema de antes, ya no estamos hablando de células diferenciadas, sino hablamos de células no diferenciadas. Este es un grupo de células que están en el testículo y que se ha visto que tienen características similares a lo que todos conocemos como células madre, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que son unas células digamos, se mantienen activas durante toda la vida del varón, ¿no? Que se van autorrenovando y van produciendo todas estas células digamos, desembocan en los espermatozoides. Y no solo eso, sino que estas células se ha demostrado que tienen una capacidad para repoblar túbulos seminíferos vacíos o fibróticos y reiniciar en esos túbulos dañados la espermatogénesis, ¿no? Digamos que tendrían la capacidad de repoblar, de reenriquecer unos testículos previamente dañados. Vale. Desde que se describieron estas células y que se probó su utilidad, se han propuesto diferentes formas de ser utilizadas. Esto es un repaso de lo que ya habíamos hablado en otras charlas, pero un poco también os actualizo cómo van las cosas. Pues una opción es coger esas células en el laboratorio, hacerlas crecer en cultivo y luego reintroducirlas en el varón adulto para reiniciar la espermatogénesis y, digamos, si todo va estupendamente bien, fantástico, se podría incluso valorar concepción natural, pero lo más probable es que esto simplemente pues, mejore las posibilidades de luego hacer una FIP, ¿no? Otra opción es coger esas células y en lugar de reintroducirlas, intentar madurarlas en el laboratorio, intentar hacer la espermatogénesis, pero in vitro. Y si conseguimos producir esas células diferenciadas in vitro, se podrían utilizar para hacer la FIP y implantarla en la pareja. Otra opción sería coger este tejido inmaduro y reimplantarlo en el huésped adulto. Intentar que en ese huésped adulto se produzca la diferenciación para producir las células aptas para la fertilización in vitro. ¿Qué pasa? Que estas dos opciones realmente en el paciente con Klinefelter, como el número de células no diferenciadas del que partimos es bajito, probablemente no van a ser tan útiles, pero bueno, son opciones que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos en todos estos procesos? Bueno, pues estos ya son los papers que os había comentado, que fue fue mi doctorado, que conseguimos poner estas células en cultivo y hacerlas crecer vamos, más de lo que nos va a hacer falta nunca. En cuanto a esto, ya no son Klinefelter, estos son solamente monos no, digamos, irradiados, en los cuales con el trasplante ya se han conseguido producir embriones viables. Ese mismo trasplante en ratones pues ya ha demostrado que durante 2 generaciones es totalmente seguro, es decir, los hijos de una pareja concebida con el trasplante son sanos y la siguiente generación también sigue siendo sanos, lo cual pues, nos da una seguridad bastante importante. Esto ya sería en la parte de diferenciación in vitro, que este es bueno, nuestro organoide hecho con células testiculares de pacientes con Klinefelter, en el cual pues conseguimos diferenciación hasta producir células haploides, ¿vale? Esto evidentemente es 100% investigación y ahora mismo bueno, estamos intentando evaluar la capacidad de estas células producidas in vitro para producir un ciclo de FIP, ¿vale? En cuanto al injerto, pues ha dado muy buenos resultados en monos radiados. Lo que decíamos, un trozo de tejido testicular inmaduro se implanta en el host adulto y se produce esa diferenciación hasta células espermatozoides. Se produce una fertilización in vitro y se consiguen nacidos sanos. Vamos ya a hablar de casos reales en humanos, ¿vale? Ya se ha aprobado el injerto de tejido testicular en adultos. Esto simplemente es un proof of concept. Aquí no se esperaba que fuera a ser terapéutico, que se pudieran producir células, pero lo que sí que he visto es que ese injerto funciona y el tejido es viable, ¿vale? Esto sí que es tejido testicular de un paciente prepuberal con Klinefelter, que se intentó hacer un injerto ectópico en un host
digamos, que era xenográfico, era un ratón. Y lo que sí que se vio es que ese tejido era viable, pero claro, a raíz de lo que os comentaba antes, de toda esa fibrosis testicular que tiene ese paciente ya de entrada y ese bajo número de células, pues es un procedimiento menos viable, ¿no? Tanto es así que el gobierno americano ya ha aprobado el primer ensayo clínico en la Universidad de Pittsburgh para hacer tanto el injerto como el trasplante con actitud terapéutica, es decir, digamos, con el objetivo final aceptado de intentar utilizar esas células para fertilización in vitro en pacientes humanos, ¿vale? Y bueno, pues nada, un detalle que a raíz de todos estos, digamos, prometedores ensayos clínicos, pues ya en las nuevas guías europeas de fertilidad ya un poco incluyen la posibilidad de que de manera experimental pues, se utilicen células madre espermatogónicas del testículo con función de tratamiento para la fertilidad masculina. Bueno, tanto es así que se ha avanzado en este campo que todos estos centros donde he puesto señales son centros en el mundo que ya están haciendo criopreservación testicular en pacientes con diferentes diagnósticos, pero que una de ellas indicaciones es el síndrome de Klinefelter, ¿vale? En España, pues todos conocéis a la doctora Guizábal, que es la pionera que ha establecido este sistema de criopreservación en España. Ella trabaja en Bilbao, en Osakidezka, pero vamos, acepta pacientes de toda España, ya sea, digamos, remitidos directamente a su centro o, digamos, haciendo la biopsia en otro centro y que les mandan el tejido. Es un sistema que si estáis interesados, pues funciona muy bien, es muy interesante. Entonces, vamos a la pregunta que nos hayáis transmitido. ¿Cuándo es el mejor momento para criopreservar? Pues bueno, como podéis ver, es una técnica relativamente nueva y la respuesta final eh, viene dada de la observación clínica, pero aún no tenemos datos objetivos robustos para daros una respuesta definitiva. Yo creo que con la reflexión que vamos a hacer ahora podremos tomar juntos una buena decisión. Esto es una evolución digamos, de la diferenciación de los pacientes con SK y esta es su comparativa con los pacientes XY. Como podéis ver, el volumen testicular, a medida que vamos entrando en la pubertad, en los pacientes con SK se estanca, no llega a los niveles que el paciente XY llega, ¿vale? Esto nos puede modificar la capacidad para hacer esa biopsia testicular. Intentamos optimizar el volumen testicular. Pero claro, ¿qué pasa? Que este es el número de células no diferenciadas en los testículos de los pacientes prepuberales. Aquí tenéis la edad. Como veis, al principio pues tenemos muy poquitos, ¿vale? Y luego hay un pequeño incremento, pues cuando empieza a poder ver, digamos, cuando aumenta el volumen testicular y cuando se empieza a ver algo de pubertad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lamentablemente en los pacientes con SK, justamente cuando se inicia esa pubertad, hemos dicho que es cuando empieza la fibrosis testicular. Y esto sería el mismo tipo de datos, pero justamente en pacientes con SK. Evidentemente, tenemos muy poquitos pacientes con estas características, entonces los datos pues, aún son algo preliminares. Si veis un paciente que es totalmente infantil, totalmente prepuberal, todos ellos son capaces de identificarse células no diferenciadas, el 100%. Cuando llevamos a niños, pues ya un poco más mayores, ya pues por debajo de 11 años, 10 años, pero que aún no han entrado en la pubertad, pues alrededor del 80% podemos identificar esas células no diferenciadas. Cuando llevamos a un escenario de un paciente adolescente o un adulto, pues alrededor del 50% de los pacientes solo presentan esas células no diferenciadas. Entonces, pues es una situación en la cual tenemos que escoger entre dos extremos que son contradictorios, vamos a decirlo así, ¿vale? Si nosotros nos fijamos en este último artículo, que digamos lo que hace es que revisa todos los centros que están criopreservando a gran volumen en el mundo y les hace una serie de preguntas sobre cómo son sus pacientes, ¿no? Pues lo que vemos es que la edad más frecuente de criopreservación es entre 2 y 9 años y luego la segunda es entre 10 y 13 años. ¿Qué pasa? Que esto también es un poco trampa, porque los pacientes de Klinefelter son solo una pequeña parte de todos estos pacientes, ¿vale? Además, muchos de estos pacientes son pacientes con cáncer y que, digamos, tú no puedes escoger realmente cuando criopreservas, sino que criopreservas cuando puedes, ¿vale? Si vamos ya específicamente a los datos con Klinefelter, claro, estos son datos solamente de un centro, no de todos los centros. Y ya vemos que efectivamente los pacientes con SK pues son algo mayores que el resto de pacientes incluidos en el banco. También estos datos no son muy fiables. ¿Por qué? Porque, como sabéis, bueno, pues el diagnóstico del SK no siempre llega cuando queremos. Entonces, hay algunos de estos pacientes que directamente no han podido escoger criopreservar en la edad prepuberal, sino que han criopreservado cuando les ha llegado el diagnóstico. Vale.
Entonces, ¿cómo sería la situación? Actualizada con la parte experimental. Bueno, pues os he hablado ya todo de ese, digamos, de esa valoración longitudinal, pero cuando nos fijamos en la parte experimental, digamos, lo que se acepta sería que cuando tú tengas el momento en el cual vas a buscar espermatozoides, si no encuentras espermatozoides, le puedes ofrecer al paciente criopreservar el resto del tejido, no fuera a ser, ¿no? Por si acaso encontráramos células no diferenciadas en esa biopsia y pudiéramos utilizarlas para esas nuevas técnicas, ¿vale? Esto sería como una parte mixta entre experimental y terapéutico. Y luego tenemos directamente la parte totalmente experimental en la cual en un paciente prepuberal o peripuberal utilizamos otra cirugía, digamos, indicación médica, pues ya sea una orquidopexia, una hernioplastia o una cistoscopia con anestesia, para en ese mismo riesgo anestésico tomar una biopsia y criopreservarla. Y en caso de que hubieran células no diferenciadas en esa biopsia, pues poder utilizarlas. Y luego, por último, hay pacientes que deciden, de un modo exclusivamente experimental, sin otra cirugía indicada, directamente ir a por la biopsia para intentar aumentar todas las posibilidades de fertilidad futura basadas en esas células no diferenciadas, teniendo en cuenta que, claro, que es un tema totalmente experimental aún, ¿no? Que no podemos garantizar, pero que sin duda pues estamos trabajando en esa dirección. Con toda esta información que os he dado, ¿cuál sería mi recomendación para vosotros, mi valoración? Bueno, pues que es una decisión que tenemos que tomar juntos, ¿no? Que tenemos que conocer la situación con los riesgos, con los beneficios, con las posibles contraindicaciones y con todo eso tomar una decisión. Vamos a repasar. Si tenemos un paciente prenatal, prepuberal, adolescente, intentamos hacer la criopreservación de tejido testicular en ese momento, ¿qué beneficio tenemos? Bueno, pues que hay una alta posibilidad de encontrar esas células no diferenciadas. ¿Cuáles son la parte mala, ¿no? Las cons? Pues que sería un procedimiento tan solo experimental que prácticamente renunciamos por completo a la posibilidad de encontrar espermatozoides, que tenemos un volumen testicular probablemente bajo. No significa que en los adultos no vaya a ser bajo, pero que desde luego puede que no esté optimizado, que no sea lo más grande que pueda ser. Bueno, evidentemente los riesgos anestésicos de un procedimiento experimental, que son asumibles, simplemente pues hay que ser conscientes de ello. La capacidad de un paciente tan joven de otorgar el consentimiento informado, no hay que explicárselo todo exactamente bien, no queremos pues que, evidentemente, que esto tenga un impacto en ellos, entonces hay que valorar también qué conciencia de enfermedad tiene el paciente y, digamos, cómo le va a afectar a su vida, ¿no? ¿Qué impacto va a tener en él, ¿no? Eso también es una cosa que tenemos que tomar juntos la decisión, ¿no? Y por último, la financiación, ¿no? Que pues, en muchos contextos hay veces que un procedimiento que sea puramente experimental pues no está financiado, ¿no? Y eso pues hay que tenerlo en cuenta también. Si vamos más a una parte más diferenciada, ¿cuáles son los pros? Pues que tenemos una posibilidad razonable, teniendo en cuenta pues los bajos ratios de encontrar espermatozoides, ¿no? Ya no es una cosa que sea totalmente imposible, sino pues que tenemos alguna posibilidad de encontrarlos, que ya tiene una indicación clínica, ¿no? Que tenemos una experiencia razonable en cómo son esas biopsias, que el paciente es más capacitado para poder dar ese consentimiento informado, que el riesgo anestésico pues está más justificado, que el volumen testicular puede ser mayor, digamos que es el máximo que ese paciente vaya a tener nunca. ¿Qué pasa? Que luego pues tenemos la parte mala de que pues cabe la posibilidad real de que ni encontremos células no diferenciadas ni encontremos espermatozoides, con lo cual realmente nos quedemos sin muchas opciones. Luego pues la irreversibilidad, ¿no? Que pues ya no podemos ir atrás en el tiempo, ¿no? Una vez ya esa fibrosis está establecida, pues ya lamentablemente no tenemos tantas opciones, ¿no? Y luego, pues la posibilidad, el efecto confusor de que ese paciente pues, haber tenido antes terapia con testosterona y eso nos complique la vida en la biopsia. ¿Significa que todos los pacientes antes de hacer terapia con testosterona tienen que hacerse una biopsia testicular? Pues no necesariamente. Vale, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta esos riesgos y ese efecto negativo. Vale, bueno, yo sé que es una decisión muy difícil, lo he explicado lo mejor posible, pero bueno, en cualquier caso, pues por supuesto esto, si queréis en algún caso concreto, pues explicarlo con más detalle, podemos discutirlo, podemos contactar y podemos hablarlo con calma, ¿vale? Bueno, por último, ¿el SK se podrá curar? Yo lo he traducido un poco en qué tratamientos pues, tenemos para el paciente con SK.
En este momento, realmente no hay ninguna terapia realista que esté buscando pues, o eliminar ese cromosoma X extra o inactivarlo del todo. Pero lo que sí que hemos comentado muchas veces es que todos los efectos deleterios, todos esos inconvenientes que produce el síndrome de DSK, pues mediante una aproximación multidisciplinar, ¿no? Mediante, bueno, pues lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿no? Pues mediante la ayuda de los psicólogos, ayuda de los genetistas, de los urólogos, de los endocrinos, pues el objetivo es que con todo este seguimiento, con todo este tratamiento, pues que realmente este diagnóstico de SK no tenga un impacto en la vida ni en la calidad de vida de la persona. Ese es el objetivo. Y esto yo creo que sí que está en nuestra mano, ¿vale? Y por eso, bueno, me gustaría retomar una propuesta que ya os había transmitido anteriormente, pero que, bueno, pues en la última vez que lo propuse, otra persona del equipo que ya no está con nosotros, pues tomó la iniciativa y parecía que lo iba a llevar a cabo, pero parece que no llegó a buen término. Yo creo que sería una buena idea iniciar una base de datos multidisciplinar con los pacientes SK en España. ¿Para qué? Pues por una parte, para intentar comprender mejor esta patología e intentar darle el mejor servicio posible, ¿no? Luego, pues también para que nosotros podamos dar mejores respuestas basadas en la evidencia, ¿no? Es una enfermedad que, a pesar de ser tan frecuente, es relativamente desconocida, ¿no? Entonces, a medida que nosotros podamos producir datos fidedignos para poder aconsejaros mejor en el futuro, pues yo creo que eso irá en beneficio de todos. Y luego, pues también yo creo que para darle visibilidad, ¿no? Que una persona que recibe un diagnóstico de SK, pues que podamos proporcionarles datos de calidad, aparte basados en nuestro contexto social, es decir, cómo es la vida del SK en España, no datos que nos vienen de otros países o así, para poder hacernos una mejor idea de cómo es la situación. Y luego, pues el día de mañana, lo que hemos hecho muchas veces, si tenemos que hacer alguna reivindicación, alguna solicitud, pues tener unos datos sólidos, pues siempre nos van a ayudar en este sentido, ¿no? Y nada, más allá, pues un pequeño repaso, mensajes concretos para llevarnos a casa. Cuando pensamos en fertilidad en el paciente con SK, es imprescindible, es muy beneficioso pues, que tengan una valoración especializada, ¿no? Que le pueda optimizar sus posibilidades, pues porque como sabemos que es un paciente frágil con posibilidades delicadas, pues si podemos poner todo en nuestra parte, pues siempre le va a beneficiar. En cuanto a la preservación de tejido testicular, es una terapia experimental que es muy prometedora, pero que en este momento pues aún estamos desarrollando, ¿no? Y que la edad de criopreservar debe individualizarse según las características pues, del paciente, la familia, la viabilidad del proceso, la disponibilidad, ¿no? Y todo eso. Y luego, pues que, bueno, mi concepción, mi confianza en que si desarrollamos un manejo multidisciplinar de calidad, conseguiríamos que el síndrome de SK tenga un impacto mínimo en la calidad de vida de las personas. Y con esto, pues nada, daros las gracias por invitarme a la sesión y bueno, lo que os decía antes, que me hubiese encantado poder asistir en persona y que espero pues en los siguientes reuniones de la asociación conoceros a todos. Un saludo.